Mi nombre es Rafaela, y aunque los años ya me pesan en la espalda y el sol de la sierra ha curtido mi piel, hay una historia que debo contar antes de que Dios me llame a su presencia. No es un cuento para asustar, sino un testamento, un trozo de mi alma que ofrezco como prueba de que la fe de verdad, esa que se siente en los huesos, puede mover montañas y hasta cerrar las puertas del mismo infierno. Vivíamos en ese entonces, allá por el año 1997, en un rinconcito de Puebla casi colgado de las nubes llamado Cuetzalán. Un pueblo donde el olor a café recién tostado se mezcla con el de la tierra mojada y el copal que queman en la iglesia. Nuestras casitas blancas con techos de teja roja se apretujan en las laderas, y por las mañanas la neblina baja de los cerros como un rebozo de novia, cubriéndolo todo en un silencio sagrado que solo rompen las campanas de la parroquia de San Francisco. Mi esposo Isidro es un hombre de campo, de pocas palabras y manos fuertes, acostumbrado a hablarle a la tierra más que a la gente. Su fe era como esas semillas que guarda para la siembra, estaba ahí, pero enterrada, esperando el agua de una buena razón para brotar. Juntos teníamos 2 hijos varones, ya unos mocetones que empezaban a mirar a las muchachas en la feria del pueblo, y nuestra niña, nuestra pequeña Lupita. Esta historia es de ella, o mejor dicho, de la batalla que se libró por su alma. Lupita nunca fue como las otras niñas. Desde que nació, tenía una calma que no era de este mundo. Mientras los otros chiquillos corrían y armaban alboroto en el atrio de la iglesia, ella podía pasarse horas sentada bajo el árbol de liquidámbar, observando cómo las hormigas hacían su camino, o cómo el sol pintaba las alas de una mariposa. A veces, yo la encontraba hablándole en susurros a las flores de café, y cuando le preguntaba qué hacía, me decía con sus ojazos negros muy serios: «Les estoy contando un secreto, mamá, para que crezcan más bonitas». Yo la cuidaba como a una plantita delicada, con ese presentimiento que solo tenemos las madres, de que Dios le había dado un alma más fina, más frágil que al resto. Isidro se reía y me decía que yo veía cosas donde no las había, que la niña simplemente era tranquila. «Es un angelito, mujer, ¿qué más quieres?», me decía mientras se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Y yo quería creerle, de verdad que sí. Pero en el fondo de mi corazón, una espinita de inquietud no me dejaba en paz. La pesadilla comenzó una noche de octubre, cuando el viento del norte bajaba de la sierra y hacía chillar las láminas de los techos. Me desperté de golpe con el corazón en la boca. No fue un ruido, fue un silencio. El silencio antinatural que había reemplazado el sonido de los grillos. Y luego, un grito. Un grito que no era de mi Lupita. Corrí a su cuarto tropezando en la oscuridad. La luz de la luna se colaba por la ventana y la dibujaba sentada en su cama, tiesa como una muñeca de trapo. Sus ojos estaban abiertos pero no veían nada, fijos en un punto del techo, y de su garganta salía ese sonido. No era un llanto, era un murmullo rasposo, gutural, palabras rotas en un idioma que no era el nuestro, un eco de algo antiguo y furioso. «Lupita, mi amor, ¿qué tienes?», le susurré tocándole la frente. Estaba helada, como si el frío del viento se le hubiera metido en los huesos. No respondió. Siguió con ese murmullo que me erizaba la piel. Isidro llegó detrás de mí, encendió la luz del foco que colgaba del techo, y, en cuanto la luz amarilla inundó el cuarto, Lupita parpadeó, nos miró como si despertara de un sueño profundo y dijo con su vocecita de siempre: «¿Qué pasó, mami? Tuve una pesadilla». Esa primera vez, nos convencimos de que solo había sido eso, un mal sueño provocado por el cuento de la Llorona que le había contado su abuela, pero a la noche siguiente, la escena se repitió. Esta vez no gritó. Se levantó de la cama, caminó con los pies descalzos sobre el piso frío de cemento, y se paró frente a la puerta, con la mano extendida como si esperara que alguien del otro lado la abriera. El aire se sentía pesado, espeso. Yo no me atrevía ni a respirar. «¿Qué haces ahí, mi vida?», le pregunté con un hilo de voz. Se volteó lentamente. Y la voz que salió de ella no era la suya. Era una voz doble, como si un hombre y una mujer hablaran al mismo tiempo, una voz que arrastraba las palabras. «Está esperando», dijo.
Un escalofrío me recorrió de la nuca hasta los talones, un frío que sentí que nunca se me quitaría. Los días que siguieron fueron un descenso lento al infierno. Lupita ya no era Lupita. A veces, se quedaba mirando un rincón vacío de la casa, sin parpadear, por minutos que a mí se me hacían horas. Otras veces, la encontrábamos en el patio trasero, arrancando pétalos de las bugambilias con una furia silenciosa, una por una, hasta dejar la rama desnuda. Una tarde, mientras comíamos el caldo de pollo que tanto le gustaba, de la nada, tomó su plato y lo estrelló contra el suelo. El caldo se desparramó como una mancha de tristeza, y ella soltó una grosería, una palabra horrible, que jamás había escuchado en nuestra casa. Isidro se puso de pie de un salto, pálido como la cera. ¿Quién te enseñó a hablar así, chamaca?, le gritó, más asustado que enojado. Ella solo levantó la vista, y en sus ojos no había miedo ni arrepentimiento, solo una burla fría, antigua. Y luego se rió. Una risa seca, hueca, que no parecía caber en su pequeño cuerpo. La llevamos al doctor del centro de salud, un hombre bueno pero rebasado por la falta de medicinas. Nos dijo que podían ser terrores nocturnos, algo psicológico. Nos mandó a la ciudad, a Teciutlán, con un especialista. Gastamos los pocos ahorros que teníamos en estudios, en análisis de sangre, en encefalogramas. El veredicto fue siempre el mismo: la niña está clínicamente sana. Sana. Pero yo sabía que no era verdad. Una madre siente cuando el alma de su hija ya no le pertenece, cuando alguien más mira a través de sus ojos. En el pueblo las lenguas empezaron a moverse como serpientes en la maleza. Las vecinas en el mercado bajaban la voz cuando yo pasaba. Escuchaba susurros. Le hicieron un mal de ojo. Seguro anduvo jugando donde espantan. Se le pegó una sombra en el panteón. Esas cosas que uno oye desde niño en los cuentos de los abuelos, pero que nunca piensa que le van a tocar a uno. Mi suegra, doña Eladia, una mujer de fe recia y manos arrugadas de tanto desgranar maíz, me tomó del brazo un día. Esto no es cosa de doctores, Rafaela, me dijo con su voz grave. Esto es cosa del otro. Y para eso, la ciencia no tiene remedio. Yo no quería creerlo. Me dolía el solo pensarlo. ¿Cómo iba a tener el diablo algo que ver con mi angelito, con mi Lupita? Pero cada noche era peor. Una madrugada. Nos despertó una carcajada que venía de su cuarto. Una carcajada sonora, burlona, que el ábala me dementara. Isidro y yo nos levantamos como impulsados por un resorte. Corrimos hacia su puerta. Al abrirla, la escena nos paralizó. Lupita estaba de pie sobre su cama, con los bracitos extendidos como un Cristo y los ojos completamente en blanco. Nos miró, sin vernos, y con esa misma voz espantosa dijo: «Ya vienen por ustedes». Sentí que las rodillas se me doblaban como si fueran de trapo. Caí al suelo, incapaz de gritar. El aire se me había quedado atrapado en el pecho, un nudo de puro espanto que me ahogaba. Ahí supe que mi suegra tenía razón. Esto no era una enfermedad, ni una fase, ni algo que se curara con pastillas. Algo la estaba usando. Algo oscuro y terrible estaba anidado en el cuerpo de mi hija. Y yo, su madre, no tenía idea de cómo salvarla. Esa misma mañana, con el alma hecha pedazos y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio, tomé mi rebozo y caminé hacia la parte alta del pueblo, a la casa de doña Carmen. No era una curandera ni una bruja, nada de eso. Doña Carmen era una rezandera, una de esas mujeres ancianas que la comunidad respeta, porque su única sabiduría es la fe. Es a ellas a quienes llaman cuando alguien muere, para que guíen el rosario durante 9 noches. Su casa olía a cera de abeja y a hierbas secas. Siempre andaba con su rosario de madera enredado en las manos y decían que hablaba con la Virgen como quien habla con una comadre. Toqué su puerta de madera, gastada por el sol y la lluvia. Me abrió ella misma, una viejita menuda, con la cara surcada de arrugas como los caminos de la sierra y unos ojos negros, pequeños, pero con una luz que parecía atravesarte. «Pasa, hija», me dijo,
como si me estuviera esperando. Le conté todo, ahogándome en mis propias lágrimas. Le hablé de la voz, de los ojos, de la risa, del frío. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con sus manos quietas sobre su regazo. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la pequeña cocina. Afuera, un gallo cantó, ajeno a nuestra angustia. Doña Carmen se levantó, me sirvió un té de manzanilla en un jarrito de barro y me tomó la mano. Su piel era áspera, pero su tacto era cálido. No temas, Rafaela, me dijo con una calma que me pareció milagrosa. El mal hace mucho ruido, pero es cobarde. Esta noche iré a tu casa. Vamos a rezar. Pero necesito que estés firme, hija. Por más que veas o escuches, tú no dejes de rezar. Donde entra la Madre de Dios con todo su poder, el demonio no puede quedarse. Esa tarde fue la más larga de mi vida. No pude probar bocado. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y una extraña esperanza. Isidro andaba de un lado a otro en el patio, callado, más pálido que de costumbre. Desde la noche anterior, no había querido ni acercarse al cuarto de Lupita. Me confesó en voz baja que tenía miedo, y yo también, aunque no quise decírselo para no asustarlo más. Lupita, en cambio, parecía extrañamente tranquila ese día. Jugaba con una muñeca vieja y rota que había encontrado, pero la forma en que la miraba no era normal. La acunaba y le hablaba en susurros, como si fuera una persona de verdad. De pronto se reía sola, una risita corta y sin alegría. Me acerqué para decirle que ya era hora de meterse a la casa, y me respondió con un siseo: no quiero. Ella no me deja. Le pregunté quién era ella, y solo me miró con esos ojos vacíos que ya empezaba a reconocer, y se quedó callada. Sus ojos, Dios mío, sus ojos me helaron la sangre. A las 8 en punto, cuando la oscuridad ya se había tragado los cerros, llegó doña Carmen. Venía envuelta en su rebozo azul, con el rosario colgando del cuello. En sus manos traía una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, de esas de yeso pintadas a mano, y una botellita con agua bendita del Sábado de Gloria. Colocó la imagen en la mesita de la sala, junto a una veladora que encendió con un cerillo. Isidro, le dijo a mi esposo, tú te quedarás aquí afuera, en la puerta. Vigila que nadie nos moleste. Y reza, hijo, aunque sea en silencio, pero reza. Luego se volvió hacia mí. Y tú, Rafaela, a mi lado, no te vas a mover. Vamos a empezar el rosario. Con el corazón en la mano, hija. A mí me temblaban hasta las pestañas, pero asentí. Doña Carmen comenzó a rezar con su voz clara, lenta, con una fuerza que parecía venir de otro lado. Cada Dios te salve María, era como un bálsamo en mi alma herida. Yo respondía como podía, con la voz quebrada, pero sin soltar las cuentas de mi propio rosario. Lupita estaba en su cuarto. Habíamos dejado la puerta entreabierta. Al principio, todo estaba en silencio, pero al llegar al tercer misterio, empezamos a escuchar un murmullo, un sonido ronco, como si alguien hablara entre dientes, con mucha rabia. Doña Carmen no se detuvo, al contrario, su voz se hizo más firme. Yo quise correr a ver a mi hija, pero ella me agarró del brazo con una fuerza que no parecía de una anciana. No vayas aún, me susurró. Tu fe es el escudo ahora, solo reza. El murmullo se convirtió en un gruñido. Un gruñido animal, lleno de odio. Luego vinieron los golpes. Algo golpeaba la pared del cuarto desde adentro, con una fuerza descomunal. ¡Pum! 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 Yo gritaba por dentro, pero no podía dejar de rezar. Sentía que si me callaba, algo terrible se iba a romper para siempre. De repente la puerta del cuarto se abrió de par en par como si la hubieran pateado. Y allí, en el umbral, estaba Lupita, descalza con su camisón de dormir, el cabello alborotado y la cara manchada de tierra. ¿Y sus ojos? Dios del cielo, esos no eran los ojos de mi niña. Eran 2 pozos de agua estancada, 2 abismos de maldad. Nos miró con una expresión que nunca había visto en un niño,
una mezcla de odio puro y burla infinita. Luego se rió, esa risa seca y espantosa, y con la voz doble, la voz que no era suya, dijo: «Déjenla en paz. Ella es mía». Caí de rodillas. Ya no podía más. Pero doña Carmen, sin inmutarse, se puso de pie. Agarró la pequeña imagen de la Virgen y caminó lentamente hacia la niña. Avanzaba rezando el rosario a toda voz, como un soldado que avanza en la batalla. Cuando estuvo frente a ella, levantó la imagen y la sostuvo en alto, justo frente a los ojos de Lupita. La niña, o lo que fuera que estaba en ella, soltó un grito. No fue un grito humano, fue un chillido agudo, inhumano, como el de un animal herido de muerte. Un sonido que pareció rasgar el aire, se tapó los oídos, retrocedió tambaleándose, y cayó al suelo como un costal de papas. Su pequeño cuerpo empezó a sacudirse, como si dos fuerzas opuestas lucharan por él desde adentro. «Reza, Rafaela, no tengas miedo», me gritó doña Carmen. «Sigue rezando». Yo lloraba a mares, pero rezaba. Rezaba como nunca en mi vida, pidiendo piedad, pidiendo ayuda. De pronto, Lupita se quedó quieta, como dormida. Doña Carmen se arrodilló a su lado y le puso la imagencita de la Virgen sobre el pecho. Luego la cubrió con su propio rebozo azul y dijo una oración en voz baja, casi un murmullo, que no alcancé a entender. Cuando terminó, me miró y me dijo: «Ahora sí, hija. Ahora puedes abrazarla». Corrí, me arrodillé y la tomé en mis brazos. Estaba tibia, y su respiración era lenta, como si hubiera corrido un maratón. Le acaricié la frente, y por primera vez en semanas, la sentí en paz. Sentí que era ella. Mi niña. El peso que tenía encima se había desvanecido. «¿Está bien?», le pregunté a doña Carmen con la voz rota. «Sí», me dijo ella mientras se santiguaba. «La Virgen la ha cubierto con su manto. El mal ha huido por ahora». Esa noche, Lupita durmió con la imagen de yeso junto a su cama. Y por primera vez en mucho tiempo, en nuestra casa reinó el silencio. Un silencio bendito, un silencio de paz. Los días que siguieron fueron extraños, como si estuviéramos despertando de una larga enfermedad. Lupita dormía más de lo normal, a veces hasta 14 horas seguidas, pero su rostro se veía tranquilo, como si por fin estuviera descansando después de una batalla agotadora. Yo no me separaba de su lado. Pasaba las horas sentada en una sillita junto a su cama rezando en voz baja, con la imagen de la Virgen siempre a la vista. Doña Carmen venía todos los días por la mañana. Revisaba a la niña, nos rociaba con agua bendita y rezaba un Padre Nuestro con nosotros antes de irse a sus quehaceres. «No bajes la guardia, Rafaela», me advertía. «El enemigo es astuto y busca siempre la forma de volver. Hay que mantener la fortaleza en la oración». Isidro no decía mucho, pero yo sabía que algo dentro de él se había quebrado y vuelto a soldar de otra manera. Nunca fue muy devoto, iba a misa en Navidad y Semana Santa más por costumbre que por fe. Pero después de esa noche algo cambió en su mirada. A veces lo encontraba en la cocina, de madrugada, mirando fijamente la pared, como si estuviera reviviendo la escena una y otra vez. Lo que más me inquietaba, sin embargo, era el silencio de mi hija. No hablaba, solo me miraba con sus grandes ojos negros, comía en silencio, jugaba sola con sus muñecas. No se quejaba, no lloraba, pero tampoco reía. Era como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Era mi Lupita, sí, pero no del todo. Era una casita limpia pero vacía. Un domingo después de la misa, una señora se me acercó afuera de la iglesia. No la conocía de nada. Era alta, delgada, vestida de un blanco impecable, con una mirada muy serena. Me tomó la mano y me dijo: «No dejes de rezar el rosario cada noche. No importa lo que pase, tú sigue. Y si la niña vuelve a hablar, pon mucha atención a lo que diga». Luego se dio la vuelta y se fue, sin despedirse. Volteé para darle las gracias, pero ya no estaba. Se había desvanecido entre la gente que salía. Le pregunté a las otras señoras si la conocían, pero nadie la había visto nunca. Ni siquiera el padre Joaquín,
el párroco. Esa misma noche, mientras rezábamos el rosario con Lupita ya dormida, escuchamos un ruido en su cuarto. Fui corriendo y la encontré sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. Me acerqué despacio, le acaricié el cabello y le pregunté si estaba bien. No me respondió, solo me abrazó. Me abrazó con una fuerza desesperada, como si no quisiera soltarme nunca. Al día siguiente ocurrió algo nuevo. Se puso a dibujar. Tenía semanas sin tocar sus lápices de colores. Me senté a su lado en silencio a verla. Dibujaba rápido, con una seguridad que me sorprendió, como si la imagen ya estuviera completa en su cabeza. Cuando terminó, me entregó el dibujo. Era una mujer, una señora, vestida con un manto azul cubierto de estrellas y unas manos extendidas, como ofreciendo consuelo. A sus pies, una niña chiquita, dormida en paz. Le pregunté quién era, y ella me dijo, en un susurro, las primeras palabras que le escuchaba en días: es la señora que me cuidó. Me quedé helada. Le llevé el dibujo a doña Carmen, y a la viejita casi se le salen las lágrimas. Es la Virgen, Rafaela, es la Virgencita, me dijo con la voz temblorosa. Y esa niña es tu hija. Desde entonces Lupita empezó a dibujar todos los días. En todos sus dibujos aparecía la misma mujer del manto estrellado, a veces con flores, a veces rodeada de luz, pero siempre con ese rostro lleno de una paz que no se puede describir con palabras. Y aunque eso me daba un consuelo inmenso, algo dentro de mí no estaba tranquilo. Porque por las noches, la casa seguía sintiéndose pesada. Ya no había gritos ni golpes, pero había un frío que se colaba por debajo de las puertas. A veces, escuchábamos pasos en el pasillo, o susurros que el viento traía, y más de una vez las veladoras que le poníamos a la Virgen se apagaban solas. Sin corriente de aire, yo rezaba con más fuerza. Le pedía a la Virgencita que no se fuera, que no nos dejara solos, que si todavía quedaba algo malo rondando, lo sacara de una vez por todas. Una noche, mientras rezábamos, la puerta principal, que Isidro había cerrado con llave, se abrió lentamente, sin hacer ruido. No había viento, no había nadie afuera. Isidro se levantó, la cerró de nuevo, echando el cerrojo con fuerza, y no dijo nada. Pero yo lo vi. Le temblaban las manos, y entonces pasó lo que más temíamos. Lupita estaba jugando en el patio, dibujando con una varita en la tierra. Yo la miraba desde la ventana de la cocina. De pronto, se quedó quieta, se levantó y miró fijamente hacia el cerro que se alzaba detrás de nuestra casa. Y entonces gritó. Un grito tan fuerte, tan agudo que sentí que me rasgaba por dentro. Salí corriendo. La encontré temblando, con los ojos llenos de terror. La abracé y lloraba desconsolada. Ya viene mamá, me decía entre sollozos. Dice que me va a llevar. Dice que tú no puedes detenerlo. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. La metimos a la casa. Al rato llegó doña Carmen, alertada por el grito que se escuchó en todo el vecindario. Le conté todo. Me miró con una seriedad que nunca le había visto. Esto no ha terminado, Rafaela, dijo. El mal sabe que la perdió, pero no se rinde fácil, es orgulloso. Vamos a necesitar más que rezos, vamos a necesitar una batalla. Y fue entonces cuando doña Carmen dijo las palabras que jamás pensé escuchar. Esta noche voy a traer la imagen grande. La peregrina de la capilla. Vamos a enfrentar esto con todo el poder de la Reina del Cielo. Esa tarde, el cielo se puso gris antes de tiempo. Unas nubes pesadas, color panza de burro, bajaron y se sentaron sobre el cerro, como si quisieran aplastar el pueblo. Se sentía una presión en el aire, como si no se pudiera respirar bien, como si algo invisible apretara el alma. Doña Carmen llegó puntual, justo cuando caía la noche. No venía sola. La acompañaban su hijo y su nieto, cargando con un respeto infinito una imagen grande de la Virgen de Guadalupe, de esas que se usan para las procesiones en la feria del pueblo. La llevaban envuelta en una tela blanca bordada. Al llegar a nuestra sala,
la descubrieron y la colocaron sobre una mesa que habíamos preparado. Era una imagen antigua, la pintura un poco cuarteada por los años, pero el rostro de la morenita era de una belleza y una serenidad que llenaban la habitación. Doña Carmen encendió 4 veladoras grandes alrededor y sacó su rosario más gastado, ese que decía que había sido de su abuela. «Hoy no vamos a rezar sentadas, Rafaela», me dijo. «Vamos a caminar por la casa, rezando fuerte, para que no quede ni una sombra». Isidro se quedó parado en la puerta, como un soldado en su puesto. No dijo que no, pero tampoco quiso entrar a rezar. Se quedó allí, vigilando con la cara tensa. Empezamos en la sala. Doña Carmen rezaba en voz alta, sin miedo, como si conociera el corazón de cada palabra. Yo la seguía como podía, con la voz temblorosa pero sin detenerme. Fuimos cuarto por cuarto, rociando agua bendita en cada rincón, en cada puerta, en cada cama. Cuando llegamos al cuarto de Lupita, ella estaba sentada en el suelo, dibujando. No nos miró. Solo seguía coloreando con una fuerza casi violenta, como si estuviera apurada. Doña Carmen se detuvo en seco. «¿Qué dibuja?», me preguntó en voz baja. Me acerqué despacio, con el corazón encogido. El dibujo de Lupita era raro, distinto a los otros. No había flores ni luz. Era una figura negra, alargada, una mancha de oscuridad con forma humana, y dedos como garras que parecían arañar el papel. Y detrás de esa figura casi borrada, como escondida, estaba otra más pequeña con un manto azul. Doña Carmen se agachó y le quitó los colores con suavidad. «Ya no dibujes eso, mi niña, vamos a rezar». Pero Lupita levantó la cabeza y la miró con esos ojos que ya conocíamos. Vacíos, duros, sin alma. Y sin mover los labios, escuchamos su voz, la voz doble, resonando en el cuarto. «Ella no puede contra mí». Se me doblaron las rodillas. Pero doña Carmen se mantuvo firme. Sacó más agua bendita y roció todo el cuarto mientras repetía una y otra vez: «Madre Santísima, cúbrenos con tu manto. Saca de aquí todo lo que no sea tuyo». La voz de Lupita soltó una risa tan seca, tan espantosa, que las 4 velas se apagaron de golpe, como si un soplido helado las hubiera extinguido. Y entonces empezó a gritar. Se retorcía en el suelo, como si algo la quemara por dentro. Gritaba palabras sin sentido, blasfemias, cosas terribles, pero el dolor en su voz era real, desgarrador. Yo solo podía llorar y decir: «Dios mío, ten piedad. Virgencita, ayúdala, por favor, ayúdala». Doña Carmen, con ayuda de su hijo, levantó la imagen grande de la Virgen y la puso justo frente a la niña que se convulsionaba en el piso. Y entonces, algo cambió. Lupita se quedó quieta. Abrió los ojos muy grandes, miraba la imagen con terror, con odio, con algo que no sé cómo explicar. Luego se tapó los ojos con las manos y empezó a golpear el suelo con los puños. «¡Quítala! ¡Quítala de aquí!», gritaba con su propia voz, la voz de una niña aterrorizada. «No la soporto». Doña Carmen no se movió, siguió rezando más fuerte, más firme, con lágrimas corriendo por sus arrugas: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». Sentí que el suelo temblaba, que el aire se volvía más denso. Las paredes de adobe crujían, y en medio de ese caos, Lupita se levantó de golpe y corrió directo hacia la imagen, como para atacarla. Pero justo al tocar el borde del manto de madera, cayó al suelo como si la hubiera fulminado un rayo. «¡Lupita!», grité. Corrí hacia ella, la tomé en brazos. Estaba desmayada pero viva. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Doña Carmen puso sus manos sobre la cabeza de mi hija y rezó una oración que nunca había escuchado antes, en un español antiguo, profundo. Luego se santiguó y me miró con los ojos llenos de lágrimas y de cansancio. «Ya se fue Rafaela», me dijo. «La Virgen lo sacó. La Reina del Cielo ha ganado la batalla en tu casa». Lupita despertó unos minutos después. Me miró, y por primera vez en meses me sonrió. Una sonrisa de verdad, cansada pero dulce.
Y dijo apenas con un hilo de voz: «Ya se fue la cosa fea, mamá». Yo lloré tanto que no pude ni contestar. Solo la abracé. La abracé sintiendo el calor de su cuerpo, el olor de su cabello, la vida que volvía a ella. Esa noche, la casa estuvo en un silencio total. Pero no era un silencio pesado, sino un silencio lleno de paz. Y en la sala, un suave olor a rosas, como si hubieran dejado un canasto lleno de flores frescas. Isidro, mi Isidro, que nunca rezaba, que nunca lloraba, entró a la casa, se acercó a la imagen de la Virgen, se arrodilló, y allí en silencio lloró como un niño. No sé cuánto tiempo estuvo así, pero cuando se levantó, algo en su rostro era diferente. La dureza se había ido. Había paz. Doña Carmen nos abrazó a los tres. No fue fácil, dijo. Pero la Virgen es más fuerte que cualquier sombra. Esta casa está protegida ahora. Pero nunca dejen de rezar. Nunca. Después de esa noche, todo cambió de verdad. La casa se sentía distinta, como si nos hubieran devuelto el aire limpio. Ya no había susurros, ni puertas que se abrían solas, ni velas que se apagaban. Por primera vez en meses, Lupita durmió toda la noche sin moverse, sin gritar. Y cuando despertó me miró con sus ojos de antes, esos ojitos tranquilos e inocentes que yo creí que había perdido para siempre. «Ya no tengo miedo, mamá», me dijo bajito. Y yo me eché a llorar otra vez, pero esta vez de puro alivio. La abracé tan fuerte que sentí que se me partía el alma. Estaba ahí mi niña, entera, viva, limpia. Como si todo lo oscuro hubiera sido un mal sueño. Pero no lo fue. Lo vivimos, y esa cicatriz se quedará en nuestra memoria para siempre, como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza de la fe. La imagen grande, la peregrina, la devolvimos a la capilla, pero doña Carmen nos regaló una réplica más pequeña que colocamos en una mesita especial en la sala. Esa imagen se volvió el corazón de nuestro hogar. Cada día, le encendíamos su veladora, le poníamos flores frescas del patio y rezábamos el rosario frente a ella. Hasta Isidro se sentaba en silencio, con los ojos cerrados, como si platicara con alguien que no se ve pero se siente. Lupita volvió a sonreír, a correr, a jugar. Pero había algo más en ella. Empezó a dibujar otra vez, todos los días. Llenaba hojas y hojas con figuras de la Virgen, siempre la guadalupana, con su manto azul lleno de estrellas. En cada dibujo aparecía algo nuevo: una niña dormida a sus pies, una flor blanca en sus manos, un camino de luces. Era como si contara una historia con sus dibujos, la historia de su rescate. Una tarde, mientras barría el patio, se me acercó con un dibujo nuevo. En él se veía una silueta oscura, parada muy lejos, fuera de una casa. Y dentro de la casa estaba la Virgen, con una luz muy fuerte que salía de ella y envolvía a una niña que dormía en su regazo. Le pregunté qué era eso, y me respondió, muy tranquila: «Es la última vez que vino, mamá, ya no va a regresar. La Virgencita lo echó muy muy lejos». Y yo le creí, porque desde ese día, no volvimos a sentir ni el más mínimo rastro de esa presencia maligna. Unas semanas después, hicimos una misa de agradecimiento en la parroquia. Fue idea de Isidro. Todo el pueblo nos acompañó. Incluso los que antes cuchicheaban a mis espaldas, ahora nos miraban con respeto y un poco de asombro. Todos sabían lo que habíamos pasado, y todos sabían que había sido la Virgen quien la salvó. Al final de la misa, el padre Joaquín le pidió a Isidro que dijera unas palabras. Mi hombre, que siempre huía de hablar en público, se puso de pie, con la voz firme, y dijo: «Padre, amigos, yo no creía. Yo no rezaba. Yo no confiaba, pero vi con mis propios ojos cómo la Virgen salvó a mi hija. Y desde ese día, la tengo en mi corazón». Hubo un silencio tan grande en la iglesia que hasta se escuchaba el viento afuera. Al salir, una señora mayor, de esas que ya casi no pueden caminar pero nunca faltan a misa, me tomó la mano. «Tu niña es especial, Rafaela», me dijo. «No todos vuelven así».
La Virgen la tocó. Cuídala siempre, no dejes que se le apague esa luz. Y esa luz nunca se apagó. Milagros, mi Lupita creció y se convirtió en una jovencita buena e inteligente, con una serenidad que sigue llamando la atención. Un día, en la escuela, la maestra le preguntó qué quería hacer de grande. Ella pensó un momento y dijo: quiero ayudar a la gente a no tener miedo. No dijo doctora, ni maestra. Dijo eso. Y yo entendí. Porque ella conoció el miedo más profundo, y también conoció el amor más fuerte. Por eso cuento esta historia. No para asustar, sino para dar testimonio, para que, si tú que me escuchas estás pasando por algo difícil, si tienes miedo, si sientes que el mal te rodea, si alguien que amas está sufriendo, no te rindas. Agarra tu rosario, prende una veladora y llama a la Virgencita. Con fe. Con el corazón. Y aunque no la veas, aunque creas que estás solo, ella ya viene en camino. Te lo digo yo, Rafaela, una simple mujer de pueblo que vio cómo la reina del cielo bajó a una humilde casa de adobe para pelear por una de sus hijas. Y desde ese día, la Virgen no solo vive en una imagen en mi sala. Vive en mi casa, vive en mi familia, vive en mi corazón. Y esa es la historia que me llevaré a la tumba y la que le contaré a Dios cuando me pida cuentas de mi vida.